Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Para los que son nuevos, muchas gracias por unirse a esta comunidad. Y para los que ya son parte de esta familia, un abrazo enorme y un saludo especial. Espero que estén teniendo un día increíble y, como siempre, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, va a dar muchísimo de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar uno de los secretos más comentados, debatidos y que más curiosidad ha despertado entre los fans de las telenovelas turcas y, por supuesto, de la pareja explosiva que formaron Demet Özdemir y Can Yaman. Un tema que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue encendiendo pasiones y generando debates en las redes sociales, foros y cualquier rincón donde se reúnan los seguidores de Erkenci Kuş y de sus protagonistas. ¿Están listos para descubrir cómo Demet, nuestra querida Sanem, logró, supuestamente, hacer enloquecer de celos a Can Yaman, el mismísimo Candibit? Prepárense porque la historia es jugosa, está llena de detalles, matices y tiene mucho que ver con el mundo de las series, los rumores, la fama, la competencia, el amor, la pasión que traspasaba la pantalla, y por supuesto el poder del encanto personal. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones, especulaciones y, por qué no, un poco de chismorreo sano, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Aquí exploramos a fondo todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series turcas. Analizamos a fondo a sus actores, actrices, desentrañamos los chismes más jugosos, desvelamos secretos de los rodajes, exploramos la vida personal de nuestros ídolos y mucho más. No se lo pueden perder. Suscríbanse ahora mismo y únanse a la familia. Ahora sí, vamos al grano. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci Kuş era innegable. Era de esas chispas que saltan a la vista, que se sienten en el ambiente, que electrifican la pantalla y que inevitablemente generan expectativas en el público. La pareja de Sanem y Can se convirtió en un fenómeno mundial. Los fans se enamoraron, suspiraron, soñaron y, por supuesto, empezaron a especular sobre si esa magia, esa conexión tan palpable, también existía fuera de las cámaras. Y ahí es donde entran en juego los rumores de celos. Un ingrediente clásico, un condimento picante que suele acompañar las historias de éxito en el mundo del espectáculo. Para entender bien este tema, es crucial recordar que en el mundo de la farándula, los rumores son como el viento, van y vienen, a veces con fuerza, a veces susurrando, y a veces simplemente se desvanecen. Es difícil discernir la verdad de la ficción. La exageración, la especulación y el sensacionalismo son herramientas comunes en la construcción de historias mediáticas. Sin embargo, en este caso, los rumores sobre los celos de Can Yaman hacia Demet se basaron en ciertos acontecimientos, en detalles que, analizados con atención y sin dejarnos llevar por la pasión del fan, nos permiten vislumbrar algo interesante. No necesariamente una verdad absoluta, pero sí un caldo de cultivo para las especulaciones y para la construcción de una narrativa. Primero hablemos del contexto. Los rodajes de Erkenci Kuş fueron largos, intensos y, en muchos sentidos, vertiginosos. La serie fue un éxito rotundo desde sus primeros capítulos. Las escenas entre Demet y Can eran, en su mayoría, muy intensas. Llenas de pasión, besos, miradas que literalmente derriten a cualquiera. La química entre ellos era tal que en ocasiones, parecía que la pantalla iba a estallar. Y obviamente esto generaba mucha expectación. Los fans querían saber más, querían ver más, querían creer que ese amor, esa conexión, era real. Y por supuesto un poco de morbo. El morbo es un ingrediente importante en el éxito de cualquier historia romántica. Los medios de comunicación, tanto los especializados en espectáculos como los de información general, se abalanzaron sobre la serie y sus protagonistas. Empezaron a prestar mucha atención a la vida personal de los actores, a analizar cada gesto, cada comentario, cada interacción fuera del set. Los paparazzi, las revistas del corazón, los portales de noticias, todos querían la primicia, el scoop, la historia que vendiera más. Y en este contexto, las especulaciones se multiplicaron. Fue en este ambiente, en esta atmósfera de expectación y de presión mediática, donde comenzaron a surgir los primeros rumores. Se hablaba de cierta tensión entre los dos, de momentos incómodos, de reacciones que, según algunos, demostraban celos por parte de Can. ¿Qué tipo de situaciones eran estas? Pues, por ejemplo, se mencionaba que Can se mostraba un poco más distante o serio cuando Demet compartía tiempo con otros actores o amigos. Cuando se mostraba muy cercana a otros compañeros de reparto.
Cuando recibía halagos o atenciones de otras personas. Los celos. En sus diferentes manifestaciones, son una emoción humana universal. Y en un ambiente de competencia, de presión y de exposición constante, es natural que puedan aflorar. Además, en el mundo de las series y las telenovelas, es muy común que los actores tengan romances. La convivencia en el set, las largas horas de rodaje, la conexión emocional que se crea al interpretar personajes enamorados, todo esto puede generar un ambiente propicio para el romance. Y cuando la química es tan fuerte como la que tenían Demet y Can, es lógico que los fans sueñen con que esa relación se traslade a la vida real. Sin embargo, la realidad es que ambos tenían vidas personales. Demet en aquel momento se encontraba en una relación sentimental, y esto, según algunos, pudo haber generado cierta incomodidad o celos por parte de Can. Un ingrediente más para la olla de la especulación. Otro factor importante y que no debemos subestimar, fue la fama repentina de la serie y el éxito arrollador que tuvieron tanto Demet como Can. La fama, como sabemos, siempre viene acompañada de atención mediática, y esto significa que cada movimiento de los actores es analizado, comentado y a veces exagerado. La presión de los medios, los rumores constantes, las expectativas de los fans, todo esto puede ser muy difícil de manejar, sobre todo para actores jóvenes que se encuentran en el ojo del huracán por primera vez. Es posible que esta presión, esta exposición constante, también haya contribuido a la tensión entre los actores. La fama, a veces, puede ser un arma de doble filo. Pero ¿cómo sabemos que Demet hizo enloquecer de celos a Can? ¿Cómo llegamos a la conclusión de que Demet, de alguna manera, utilizó esa situación, ese poder, esa atracción que generaba en Can, para provocarlo, para desafiarlo, para jugar con sus emociones? Aquí es donde entran en juego los detalles más jugosos, los rumores que alimentan la leyenda. Se decía que Demet, consciente de la atracción que generaba en Can, y del revuelo que su relación en pantalla causaba, utilizaba este poder de alguna manera. Se habla de ciertas actitudes, de coqueteos, de bromas que podrían haber provocado los celos de Can. Por ejemplo, se mencionan interacciones con otros actores, comentarios sobre su vida sentimental, y gestos que, interpretados por algunos, eran una clara provocación. Se hablaba de miradas cómplices con otros compañeros de reparto, de sonrisas que parecían dirigidas a alguien en particular, de palabras que podían ser interpretadas de diferentes maneras. Un detalle importante es que en el mundo del espectáculo, y especialmente en las producciones audiovisuales, es común que los actores y actrices sean muy conscientes de su imagen, de su atractivo, de la repercusión que generan. Es parte de su trabajo, de su herramienta de trabajo. Y es posible que Demet, consciente de su belleza, de su carisma y de la conexión que tenía con Can, haya utilizado estos recursos, de manera consciente o inconsciente, para intensificar la dinámica entre ellos. Además, y esto es muy importante, recordemos que la prensa turca, como muchas otras en el mundo, es conocida por su afán de crear historias y sensacionalizar los eventos. Los medios de comunicación a menudo buscan generar impacto, aumentar el interés del público y, por supuesto, vender ejemplares o aumentar las visitas a sus portales. Es posible que algunos medios hayan exagerado, distorsionado o incluso inventado situaciones para aumentar el interés del público. Por lo tanto, hay que tomar toda esta información con pinzas y no dar nada por sentado. La verdad en estos casos suele ser una mezcla de realidad, especulación y, en ocasiones, pura fantasía. Otro aspecto a considerar es la personalidad de Can Yaman. Can es un hombre de gran atractivo físico, de gran carisma y en general, con una personalidad muy fuerte. Es una persona segura de sí misma, con ambiciones y con un gran ego, como es natural en el mundo del espectáculo. Su éxito en Erkencikus lo catapultó a la fama internacional, y esto, inevitablemente, generó aún más atención sobre él. Es posible que ante la atención mediática y el éxito arrollador de la serie, Can haya reaccionado de manera más intensa, más impulsiva, ante cualquier situación que percibiera como una amenaza o un desafío. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente Demet hizo enloquecer de celos a Can? Es difícil saberlo con certeza. No podemos afirmar categóricamente que Demet orquestó un juego de celos para manipular a Can. No tenemos pruebas concretas, testimonios directos ni evidencia irrefutable. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que la química entre ellos era innegable, y que la pasión que transmitían en pantalla generó mucha expectación y, por supuesto, un gran interés por sus vidas personales. Los rumores sobre los celos son eso, rumores.
pero analizados con atención y contextualizados en el ambiente de la serie y en el mundo de la farándula, nos dejan ver un ambiente de tensión, de competencia, de mucha atracción y de expectativas no cumplidas. La realidad es que la relación entre Demet y Can fue muy especial. Ambos eran jóvenes, talentosos, estaban en el mejor momento de sus carreras y se encontraban en un punto de inflexión en sus vidas. La serie les catapultó a la fama, su historia de amor en la pantalla conquistó a millones de personas en todo el mundo y su química fue, sin duda, el ingrediente principal de ese éxito. Aunque nunca confirmaron ni desmintieron los rumores de celos, lo cierto es que su relación fue, y sigue siendo, uno de los temas más comentados por los fans. Los fans, al final, son los que construyen la leyenda. Después de todo, los celos, la pasión, el amor, la competencia y la rivalidad son ingredientes comunes en cualquier historia romántica, y en el caso de Demet y Can, la realidad y la ficción se entrelazaron de manera muy especial. Y aunque no sepamos a ciencia cierta si Demet hizo enloquecer de celos a Can, lo que sí sabemos es que su historia nos ha regalado momentos inolvidables, que su química sigue siendo recordada y admirada por millones de personas en todo el mundo, y que su legado en la televisión turca es indiscutible. La imagen de Sanem y Can, la pareja que nos hizo suspirar, reír y llorar, quedará grabada en la memoria colectiva de los amantes de las series turcas. Y la intriga sobre su relación fuera de la pantalla, sobre los rumores y las especulaciones, seguirá alimentando la leyenda durante mucho tiempo. Otro aspecto que no podemos dejar de lado es el rol de los fans en la construcción de estas narrativas. Los fans, en su afán de conocer más sobre sus ídolos, de vivir la historia de amor que ven en la pantalla, de conectar con los personajes, a menudo se involucran emocionalmente en la vida personal de los actores. Crean sus propias teorías, interpretan gestos y comentarios, y construyen una narrativa propia que en ocasiones se aleja de la realidad, pero que es igualmente válida en su universo emocional. En el caso de Demet y Can, los fans crearon un imaginario colectivo, una fantasía romántica que se nutría de la química en pantalla, de los rumores de celos, de las fotos y vídeos que se publicaban en redes sociales. Crearon un romance paralelo, una historia de amor que, aunque no fuera real, les permitía seguir soñando y conectando con sus personajes favoritos. Y no podemos juzgar a los fans por esto. La conexión emocional con los personajes, la identificación con las historias, es parte fundamental de la experiencia de ver una serie. Y en el caso de Erkenci Kuş, la conexión fue tan fuerte que trascendió la pantalla y se extendió a la vida personal de los actores. También es importante considerar el impacto de las redes sociales en la difusión de estos rumores y en la construcción de estas narrativas. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de viralización, han cambiado por completo la forma en que consumimos información. Los rumores, las especulaciones y las noticias, verdaderas o falsas, se propagan a la velocidad de la luz. Y los fans, a través de sus cuentas, grupos y foros, juegan un papel fundamental en la difusión y en la amplificación de estas historias. En el caso de Demet y Can, las redes sociales fueron el caldo de cultivo perfecto para los rumores de celos. Las fotos y vídeos de los actores, los comentarios de los fans, las interpretaciones de los gestos y las palabras, todo se multiplicaba y se viralizaba en cuestión de minutos. Las redes sociales, en este sentido, actúan como un espejo de la sociedad, reflejando nuestras pasiones, nuestras obsesiones y nuestras fantasías. Y volviendo a la pregunta central, ¿Demet hizo enloquecer de celos a Can? La respuesta, como hemos visto, no es sencilla. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio, en una mezcla de realidad y ficción, de química y competencia, de atracción y expectativas. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Demet y Can fue un fenómeno, que su historia en Erkenci Kuş conquistó a millones de personas, y que su legado en la televisión turca es indiscutible. Y por supuesto que los rumores de celos, alimentados por la química en pantalla, por la fama y por la expectación de los fans, han contribuido a construir una leyenda que sigue viva y que seguramente seguirá generando debate y fascinación durante muchos años. Y ahora, para concluir este análisis, es importante reflexionar sobre la importancia de separar la ficción de la realidad, de no dejarnos llevar por la pasión y de ser críticos con la información que consumimos. Los rumores, las especulaciones y las noticias sensacionalistas son parte del juego, pero no siempre reflejan la verdad. Los actores, actrices y celebridades son seres humanos, con sentimientos, emociones y vidas personales. Y es importante respetar su privacidad y no juzgarlos por los rumores que circulan en los medios. En el caso de Demet y Can, su historia
Os ha regalado momentos inolvidables y su química sigue siendo recordada y admirada por millones de personas en todo el mundo. Y eso, al final, es lo que importa. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos explorado a fondo los rumores sobre los celos de Can Yaman y de Method Demir, y hemos analizado los detalles que han alimentado esta historia tan apasionante. Hemos hablado de la química en pantalla, de la presión mediática, de los rumores, de la fama, de las expectativas y de la realidad que a veces es difícil de distinguir. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre esta historia. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet realmente hizo enloquecer de celos a Can? ¿Tienen alguna anécdota o información que les gustaría compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Soy todo oídos. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, con los amantes de Erkencikus, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el mundo de las series turcas. Exploraremos nuevos temas, desentrañaremos nuevos misterios y, sobre todo, compartiremos nuestra pasión por este fascinante universo. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y recuerden, la magia de las series turcas está en cada detalle. Hasta pronto.